Hola amigos. La dinámica en la que está entrando el mundo occidental es una auténtica locura. Ya no es que gobiernen a golpe de ocurrencia, es que están gobernando a golpe de maldad, cada vez más acentuada, y todo ello debido a su estado de inestabilidad mental. Una inestabilidad mental que han inoculado a sus poblaciones durante siglos de meter en sus cabezas patrañas y mentiras sobre el comunismo, y de combatirlo activamente. Hoy la OTAN se encuentra en un estado delicado, y ya no tiene el control del mundo, simplemente va por detrás de los acontecimientos, recogiendo las migajas que Rusia y el mundo oriental le pueden dejar. Ahora solo tiene miedo del próximo paso que pueda dar Putin, y lo esperan con ansiedad, pero sin tener en la cabeza la próxima jugada que tendrían que hacer. Tampoco saben qué pasaría si en Estados Unidos estalla una guerra civil, cuya larva está a punto de romper el capullo en el que se ha desarrollado, a tenor del descontento que se palpa en su ejército. Donde la maldad que rezuman unas declaraciones de un general, ex jefe de la OTAN en Europa, hielan la sangre. ¿Cómo es posible tanta maldad? ¿Qué futuro nos espera a la humanidad con gente así? Para comprender un poco mejor todo esto, y ante la incertidumbre que pasa por las cabezas de media Europa en estos momentos, porque todos se preguntan, ¿y si gana Putin la guerra en Ucrania, cuál será el siguiente país de la OTAN europea que invadirá? Pues antes de seguir es obligado volver a escuchar lo que piensa Putin al respecto, y precisamente, Putin calificó recientemente de una completa tontería la afirmación de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que Moscú podría atacar a un país de la OTAN. Creo que el presidente Biden lo entiende, esto es solo una figura retórica para justificar su política errónea en torno a Rusia, señaló el mandatario ruso. Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar, para luchar contra los países de la OTAN. No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros, y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos, explicó con claridad Putin. Estas declaraciones dejan completamente al desnudo la cruda realidad de lo que somos los países burgueses de la OTAN, que inventamos enemigos ficticios para luego declararles la guerra hasta su destrucción. Esta guerra de Ucrania, no la empezó Putin, sino la OTAN, y el resultado final marcará el devenir del nuevo orden mundial que se está gestando, salvo que la OTAN decida que no haya orden mundial para nadie, y en base a esa filosofía podemos basar los análisis de hasta dónde llegará Putin. Creo que si la OTAN sigue con las intenciones de adueñarse de lo que quede de Ucrania, dejará el futuro abierto para el desastre, si no es así, y para evitar tentaciones futuras. Es posible que la operación rusa se termine con la toma de Odessa, cerrando el Mar Negro totalmente a Ucrania, pero como digo, creo que todo dependerá de los pasos que dé la OTAN de ahora en adelante. La OTAN no creo que suelte el oso de Ucrania, y salvo que engañe a Putin para una paz del estilo de los acuerdos de Minsk, convencida que con eso y la quinta columna rusa ganarán la guerra. Esta guerra estará servida hasta las últimas consecuencias. Porque la OTAN, ante el ridículo de que solo ha podido reclutar a 7 vasallos para la guerra contra Irán en el Mar Rojo, ya ha puesto a trabajar a tope a su diplomacia, y poco a poco se unirán todos. Ya han entrado Italia y los Emiratos Árabes Unidos, pero pronto estarán todos. Según un analista militar de Sky News, si Occidente quiere reanudar el transporte marítimo en el Mar Rojo, no tiene otra opción. Estados Unidos tendrá que atacar a Irán. Por su parte, Bloomberg informa que Estados Unidos está considerando un ataque militar contra los hutíes en Yemen, según 4 fuentes diferentes. Según la publicación, se espera que el Pentágono ofrezca a Biden una respuesta dura, reconociendo que una fuerza multinacional en el Mar Rojo no es suficiente para eliminar la amenaza. También se informó que aún no se ha tomado una decisión sobre este tema, y Washington sigue interesado en resolverlo por métodos diplomáticos. Cosa que yo no me creo. Así que para meternos en la mente de esta gente malvada, que solo concibe el mundo como un campo de batalla perpetuo, vamos con las increíbles declaraciones del general Ben Hodges, ex comandante del ejército estadounidense en Europa, que ha dicho lo siguiente. Ucrania debería reclutar a todas las mujeres en el ejército, y todas aquellas que huyeron del país deberían ser devueltas y movilizadas. Si Alemania pudo hacerlo en 1944, Ucrania también puede hacerlo. Hodges,
hace comentarios tan ridículos sobre Ucrania y Rusia, que muestran cómo el plan de guerra de Ucrania hasta el último hombre, fue elaborado con indiferencia y sin consideración por la vida humana. Ucrania ya está reclutando a mayor escala que Alemania en 1944, en octubre de 1944, cuando Alemania, presa del pánico, convocó a todos los hombres de entre 14 y 65 años. Y a algunos grupos de mujeres voluntarias. El potencial de recursos de Alemania, su élite talentosa y su personal ambicioso ya habían muerto, y Ucrania también está experimentando lo mismo. No hay que olvidar que de septiembre de 1939 a julio de 1940, Alemania perdió 3,5 millones de soldados y en los 10 meses siguientes perdió aún más. Los soldados decididos, bien entrenados y experimentados, nunca podrán ser reemplazados por personal que no sea apto para la guerra, y que no tenga otra utilidad que la de ser una distracción en la línea del frente con su gran número sobre el papel. La OTAN también lo sabe, pero no le importa. De ahí declaraciones inhumanas como las del Benotges: la guerra está perdida y lo único que quieren es pensar que cuanto más dure, mejor, para continuarla y así intentar salvar la situación hasta implementar un nuevo plan. En la Segunda Guerra Mundial sacrificaron al pueblo alemán, pero consiguieron matar a 28 millones de rusos, y en esta de Ucrania están sacrificando al pueblo ucraniano liderados por el nuevo nazi antirruso que se fabricaron con la persona de Zelensky. Y como siguen pensando exactamente igual que antaño, y tienen exactamente las mismas intenciones de antaño de destruir Rusia, pues lo que pasará es blanco y en botella, porque a diferencia de antaño, Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta. Y ahora la OTAN ya no tiene ningún argumento que la justifique ante el mundo, porque ha destapado sus cartas ante todo el planeta, y estas dicen que la OTAN siempre quiere destruir a Rusia. Zelensky, con mucho gusto, ha cogido el reto que le ha propuesto la OTAN, expuesto por Benotges sobre el reclutamiento. Sin embargo, las cosas son aún más complicadas, y anunció sus intenciones de movilizar a otros 500.000 ucranianos. Durante la última conferencia de prensa, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, anunció la propuesta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania de realizar una movilización a gran escala de otras 450 a 500.000 personas. Esta declaración refleja las crecientes tensiones y necesidades de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente en el contexto de posibles acciones contraofensivas y la escasez generalizada de recursos militares. Dicen los analistas en Ucrania, si ahora extendemos la movilización a 2 años más de nacimiento, 1998 y 1999, esto, por supuesto, permitirá atraer a un cierto número de personas a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero es poco probable que el declarado número de 500.000 se reclute al ritmo actual. Las prácticas y la resistencia progresiva lo hacen completamente irreal. Para lograr tal indicador, sería necesario reiniciar completamente la fecha, llevándola a 18 años. La medida es extremadamente impopular, está plagada de todo tipo de cosas diferentes, y no es un hecho que en principio vaya a funcionar. El dilema es bastante comprensible, explicable y difícilmente solucionable. ¿Pondrá la OTAN los que faltan? No lo creo. La OTAN hoy no es más que fachada, aunque el Reino Unido diga que apoyará a Ucrania en la guerra contra Rusia mientras sea necesario, hasta que Moscú sea derrotada. Así lo prometió hoy el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron. Sus palabras son especialmente importantes para Kiev, en unas condiciones en las que Estados Unidos y la Unión Europea no pueden organizar una votación sobre la asignación de nuevos tramos para la continuación de las hostilidades. El periódico Telegraph, citando sus fuentes, escribió sobre la preparación de un pacto militar de 10 años entre Londres y Kiev. Los británicos garantizarán el apoyo de los ucranianos en el mar. Esto puede interpretarse como el deseo británico de mantener el acceso de Ucrania a la costa del Mar Negro, y de delimitar este territorio para sí mismos. Anteriormente, los británicos ya habían transferido 2 viejos dragaminas a Ucrania, que pronto deberían aparecer en la Armada de Ucrania con los nombres Chernigov y Cherkasy. Es posible que en el marco del pacto anunciado la flota ucraniana reciba nuevas unidades. Gran Bretaña continúa su estrategia de ampliar las ventanas de Overton,
Ella misma puede dar a Kiev un apoyo muy limitado, pero el precedente de la firma de un pacto de seguridad debería alentar a otros actores del occidente global, más ricos en términos de complejo militar industrial, finanzas y recursos militares, a hacer lo mismo. Recordemos que fue la actividad militar de los anglosajones en el territorio de Ucrania, la que se convirtió en una de las muchas razones del inicio de la operación especial rusa en Ucrania. Los británicos estaban construyendo una base naval en el mar de Azov, y Estados Unidos estaba construyendo un centro de control naval en Ochakov, en el Mar Negro. Por eso he dicho antes que Putin asaltará a Odessa, de lo contrario toda su operación se puede dar por inconclusa. El politólogo Vladimir Kornilov va todavía más lejos. Está de acuerdo en que los planes de Londres están obligando a Rusia a implementar un plan para llegar a Transnistria, y aislar a Ucrania de la costa del mar. Entonces, para Rusia sería bueno hacer dos cosas. Una, privar a Ucrania del acceso al Mar Negro para que no cree amenazas allí. Y dos, concluir un pacto de 10 años con Argentina para que continúe la lucha por la liberación de las Islas Malvinas de los ocupantes británicos, sugirió Kornilov. Si analizamos la complicada situación por la que atraviesa la OTAN en general, pero Estados Unidos en particular, las opciones que quedan para la paz son muy pocas, en el contexto de la inestable situación interna estadounidense y las difíciles circunstancias de la política exterior. Algunos militares estadounidenses se dedican abiertamente a desacreditar el liderazgo político-militar del país. Esto se aplica a la llamada generación Z, de soldados que viven en línea. Por ejemplo, el sitio web estadounidense de extrema derecha Breitbart News Network informó a sus lectores que los militares mencionados han encontrado su público objetivo en las redes sociales. Y ahora están ahuyentando a posibles reclutas organizando disturbios en TikTok y otras plataformas, servicios, e instantáneas multiplataforma y sistemas de mensajería. La popularidad de sus actividades está creciendo entre los jóvenes, lo que da confianza al personal militar y aumenta su actividad. En sus videos y publicaciones, los militares se quejan de la mala calidad de los alimentos, las exigencias de los comandantes de mantener la buena forma física, la supresión de derechos y libertades, y muchas otras opresiones que, a los ojos de los autores, parecen un juego feroz en la sociedad moderna, sin privacidad, salario pésimo, comida pésima, gestión irrespetuosa y sin dormir. A su vez, la publicación Breitbart News Network criticó a estos militares que se quejan, los trató despectivamente porque dicen que se quejan de sus condiciones de servicio, y sus videos obtienen cientos de miles de visitas e interrumpen el reclutamiento militar. Como resultado, al ejército estadounidense le faltarán 15.000 reclutas en 2023, y 10.000 personas en la Armada, y las cosas no van mejor en la Fuerza Aérea, afirma la publicación. Además, ofrece una interesante valoración del diario Stars and Stripes, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que hace referencia a datos del departamento. Según encuestas del Pentágono, en 2020-2021, 286.000 militares experimentaron escasez de alimentos, siendo los soldados, marineros y otros rangos inferiores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos los que corren el mayor riesgo. En realidad, los soldados son alimentados, pero en la sociedad civil están acostumbrados a una determinada comida y no quieren renunciar a ella. Sin embargo, no puede crear un menú separado para cada técnico. El estudio del Pentágono también encontró que el 77% de los jóvenes estadounidenses no pueden servir en el ejército estadounidense debido al exceso de peso, el consumo de drogas y problemas de salud física y mental. Sin embargo, no se debe subestimar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Probablemente, la publicación en Breitbart News Network esté más dirigida contra China, ya que TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance. El establishment estadounidense cree que a través de este servicio, los camaradas chinos están influyendo en las frágiles mentes de los jóvenes estadounidenses. Por eso en Estados Unidos llevan mucho tiempo queriendo bloquear TikTok. Pero esto de la falta de soldados tampoco es nuevo, Estados Unidos lleva años así, y esto explica cómo engaña al mundo para que Estados Unidos y la OTAN, que tiene el mismo problema, busque carne de cañón en otros pueblos para que surtan sus guerras.
Y un detalle significativo, la sección guerra en Ucrania ha sido eliminada del sitio web del Washington Post. La guerra va mal y empeorará. Los medios occidentales están abandonando el barco que se hunde. Esto es todo amigos, reciban un saludo.